Este miércoles se cumplen 260 años del natalicio de nuestro prócer, José Gervasio Artigas. Su legado dejó un conjunto de ideas políticas, económicas y sociales que se sintetizó en el ideario artiguista. Bueno, ¿qué partidos toman hoy estas ideas? ¿Qué aspectos del mismo son relevantes hoy en día? Para saberlo ya estamos con el historiador Carlos de Masi, a quien le agradecemos estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué descripción harías sobre la evolución, ¿no?, de la ideología artiguista desde sus orígenes hasta su uso ahora en la política contemporánea? Bueno, a ver, allí hay toda una construcción que se va desarrollando a lo largo del tiempo y como, digamos, refleja en cierta forma la nación, esa construcción cambia a medida que la nación va cambiando. Su surgimiento como mito nacional, digamos, ya se hace en un momento muy determinado y en base a un contexto particular y a una construcción particular. A ver, en el siglo XIX Artigas no era para nada un candidato a héroe, ¿no? Era un personaje complicado. Incluso buscando, revolviendo en cosas, hemos encontrado que aparentemente el primer candidato a héroe nacional había sido Joaquín Suárez, que es el primero que tiene monumento. El monumento a Joaquín Suárez estaba frente a la plaza, frente al Palacio Esteves, en la Plaza Independencia, porque se entendía que era la figura que había defendido la independencia nacional. Y tenía además el expediente libre, no había participado en ninguna guerra civil. Se entendía que la guerra grande no era una guerra civil, que era una guerra nacional. Es decir, maneras como se construye la historia. Pero Joaquín Suárez, no sé, le falta mordiente, es muy urbano, muy prolijo, muy cuidadoso, no tiene épica, digamos. Y allí, sobre finales del siglo XIX, principios del XX, empieza a emerger con fuerza la figura de Artigas, sobre todo, digamos, en paralelismo con la figura de San Martín. Es decir, en Argentina se repatrian los restos de San Martín, allá por finales de la década del 70 del siglo XIX, entonces se arma una gran construcción sanmartiniana allí, y allí es donde Carlos María Ramírez, década del 80 del siglo XIX, publica una serie de artículos rebatiendo a lo que había aparecido en un diario argentino, un escritor anónimo, no se sabe quién lo había escrito, comparando a Artigas con San Martín, y decía, bueno, San Martín era un héroe, Artigas era un delincuente. No, dice Carlos María Ramírez, y empieza a acomodar, digamos, la figura de Artigas. Le quedan cosas que, digamos, que no puede acomodar, no todo puede hacerlo. Después, así, por unos prácticamente 2 o 3 años después, se construye la figura del Éxodo. Es decir, el Éxodo es una experiencia terrible. Ninguno de los que participó en el Éxodo la relató, y fíjate que son 15.000 personas que había allí. Mirás el censo y encontrás figuras importantes que podrían haber hecho, digamos, nadie la contó. Esas cosas, esas experiencias que uno prefiere no contar. Pero después que se habían muerto todos, en 1885, por allá, Clemente Frejeiro publica una serie de artículos en la revista del Ateneo que se llama El Éxodo del Pueblo Oriental. Y el Éxodo allí, fíjense que es una construcción fuerte porque vincula con un libro de la Biblia. El Éxodo es el del pueblo elegido que se va para la tierra prometida. Al frente de ese Éxodo estaba Moisés, elegido por Dios, que le da las tablas de la ley. Bueno, acá tenemos Artigas. Bueno, es lo mismo, un escalón más abajo, pero es decir, se empieza a construir un mito muy fuerte a partir de la construcción de una narrativa. Frejeiro cambia la tonalidad del Éxodo de ser una experiencia socialmente terrible, de esas que la gente más bien prefiere olvidar, a ser un episodio épico donde participar allí era prácticamente como un privilegio. Entonces allí, digamos, ya se empieza a hacer la figura. Y después, alrededor de 1910, cuando se está, digamos, en todo el festejo del centenario de la Revolución de Mayo, que es una celebración de Buenos Aires más bien que una celebración argentina, ¿no? Lo que se está festejando allí es cómo Buenos Aires logró imponerse finalmente a todas las provincias. Se podría haber festejado con fecha de la independencia, el 9 de julio de 1916, el centenario, pero no, se hizo el gran festejo en 1910. Bueno, y allí Uruguay estaba en conflicto con Argentina, había un problema con los límites, lo que se llama la cuestión del plata, y etcétera. Entonces, bueno, hubo que debatir qué participación iba a tener Uruguay en esos festejos, porque por un lado tiene que participar, porque todo Artigas se puso a las órdenes de la Revolución de Mayo, pero, digamos, los vínculos con Argentina no estaban bien. Entonces allí se decidió, digamos, hacer un festejo propio, además de participar como invitado, no como coparticipante, sino como invitado en el festejo de Buenos Aires, hacer un festejo propio centrado en la Batalla de las Piedras, ¿no? Allí, digamos, se hace toda la celebración, y preparando esa celebración aparecen 3 libros
que son muy importantes en la construcción del mito artiguista, que son, por un lado, la epopeya de Artigas de San Martín, de Zorrilla de San Martín, digamos, un Artigas casi místico, enviado de Dios al mundo, que no fue comprendido, y etcétera. Es muy explícito Zorrilla, hay que leerlo todo, no es un plomazo, pero es muy explícito. El alegato histórico de Eduardo Acevedo, donde Eduardo Acevedo se pone en la situación de un abogado que está defendiendo a Artigas de unas acusaciones injustas, entonces hace todo el expediente y va marcando toda la cosa, digamos, en qué medida Artigas era responsable de aquellas cosas que se le acusaban, muchas las descarta claramente como falsas. Y después uno que es muy importante, que es las instrucciones del año 13 de Héctor Miranda, que es, digamos, la entrada colorada al mito artiguista. Porque, digamos, Artigas es fundador del federalismo. El federalismo es el partido de Rosas. Rosas estuvo aliado con Oribe, lo cual lo vincula con los blancos. Es decir, Artigas era de hecho un héroe blanco. Entonces... empieza ahí una disputa, se puede decir. Hubo una disputa, desde que sale Carlos María Ramírez al ruedo, digamos, allí empieza a haber una disputa a ver cómo, no de apropiarse, sino de participar. Yo también quiero estar. Entonces, lo que hace Héctor Miranda es mostrar a Artigas no como un caudillo cualquiera, como un caudillo blanco, no un Aparicio Saravia cualquiera, sino un caudillo que además era un constitucionalista, el hombre que estudió las constituciones norteamericanas, hizo las instrucciones del año 13 siguiendo esos modelos, etcétera, etcétera. Entonces ahí sale, digamos, un Artigas que es ese Artigas que nos gusta llamar el Artigas de bronce. No es de bronce, es de papel, pero en definitiva, digamos, respalda esa construcción, como la inauguración del monumento a la Plaza Independencia, por ejemplo, que es ahí en 1923, justamente a partir de todo esto. Y esto se cierra, me da la impresión, con la construcción de un dispositivo muy potente que armó Pibel Devoto allí por los comienzos de los años 50, que es cuando se cumplen 100 años de la muerte, que es otra de las apoteosis artiguistas, que es el concepto de leyenda negra. Pibel Devoto escribe una serie de artículos en marcha, después se ha publicado, se han recopilado, se llaman de la leyenda negra del culto artiguista. Y la leyenda negra es ese lugar donde uno deposita todo aquello que hizo Artigas que a uno no le gusta. Cuando uno dice, sí, pero Artigas, como es a los prisioneros, a Genaro Perugorría, lo había tomado prisionero y lo hizo fusilar. Eso es la leyenda negra. Está, con eso ya lo tapaste. Ahora, ese Artigas, digamos, esa larga construcción responde mucho a la visión del Uruguay, que tiene una sociedad en la que predominaban dos partidos que se repartían el 95% de los votos. Entonces, una parte del Artigas blanco, reivindicador, peleador, guerrero, altivo, federalista, y una parte del Artigas colorado, institucionalista, que quiere las instrucciones, que quiere lo mejor para el pueblo. O sea que el contexto político del momento es fundamental para la construcción de ese tipo. Claro, porque así es como la nación se identifica. Es decir, en definitiva, si vos tenés que la inmensa mayoría de la nación se identifica con determinados partidos políticos y esos partidos políticos pueden ver algo propio en Artigas, bueno, está hecho. Ahora, digamos, esto empezó a cambiar en los años 50-60, cuando, digamos, a partir de investigaciones históricas fuertes, una muy poderosa que hizo un equipo muy fuerte, en que estaba Lucía Sala de Turón allí, Julio Rodríguez, Nelson de la Torres, ese equipo trabajó muy fuerte, se puso a revisar los papeles, a ver, bueno, la parte que se prefiere no hablar de Artigas, aquella parte en la que, digamos, Carlos María Ramírez encontraba indefendible a Artigas, que era cuando atacó la propiedad privada, cuando empezó a repartir tierras que eran ajenas. Cuando dijo, bueno, todos los propietarios de estas tierras, si no están acá, la perdieron, vamos, que los más infelices sean los más privilegiados, vamos a empezar a repartir. Esa parte quedaba inmirable. Pero allí este equipo empezó a buscar, bueno, qué había pasado con esa aplicación, y encontró que había sido muy aplicado el reglamento. Contrariamente a lo que se decía, así, una locura, Artigas, nadie le dio bolillas, pero menos mal, atacaba la propiedad privada, etcétera, etcétera. Ese vínculo de Artigas con la propiedad privada era el punto oscuro, digamos, del vínculo artiguista. Prefería no hablar de eso. Creo que en toda la serie de artículos de Pibel Devoto no lo menciona tampoco. Ni siquiera él se animó a ponerlo allí. Pero allí se estableció, bueno, que tenía criterios muy claros. No era repartirle tierra a cualquiera, no era que los dueños, los capitanejos artiguistas repartían tierras como si fueran los señores feudales. Es decir, todo ese tipo de cosas. De allí salió, digamos, un Artigas con sensibilidad social y económica.
Se empezó a rever todo eso. Barran y Nahum hicieron un estudio muy, muy prolijo sobre el reglamento de aduanas de Artigas, entonces cómo eso armaba un espacio económico en la Confederación, un espacio de intercambio, digamos, como lo que llamaríamos hoy una zona de comercio libre. Carlos, y pensando, ¿no?, por una cuestión de tiempo, justamente porque esto puede ser obviamente muy extenso, hablabas de los años 50, ahora de cómo se empiezan a revisar estas cuestiones, ¿no?, lo que refiere a la propiedad privada, a la sensibilidad social. Tenemos ahí prontamente, ¿no?, en los 70, el surgimiento del Frente Amplio. Claro, entra otro actor en juego. Exactamente. Bueno, ¿cómo toma esto? Hacia ahí iba, justamente porque Artigas con sensibilidad social, Artigas con un talante político no partidista, porque en definitiva ningún partido político reivindicaba eso, es ese Artigas de finales de los 60 que, digamos, con el cual Seregni se identificaba mucho. Es decir, Seregni tenía un perfil muy artiguista, le encantaba compararse con Artigas. Alguien que me comentó una vez que habían dicho, bueno, cuando Seregni inició su campaña, bueno, que cuando era como jefe de la región militar 1 había apaleado bancarios y había torturado a gente, un montón de disparates que se decían ahí en los años 70, que Seregni nunca desmintió, nunca salió a decir, no, yo no estaba ahí, lo cual era cierto, no estaba ahí cuando se produjeron esos hechos. Pero alguien le dijo, bueno, ¿por qué no sale a desmentir? No, dice Seregni, esa es mi leyenda negra. Él quería su propia leyenda negra como Artigas. Y bueno, digamos, identificar al general, digamos, Artigas con el general Seregni. Yo le hubiera dado todo por un gobierno popular, lo tendrá general, digamos, aquí nos tiene general, la causa de los pueblos no admite la menor demora, es decir, todo ese tipo de frases que empezaron a circular justamente identificando mucho un Artigas muy de época, un Artigas que es tomar la imagen de los billetes y ampliarla mucho, entonces queda un Artigas lineal, digamos, sin grises, solo con líneas blancas y muy comparable, salvando las distancias, a la imagen del Che Guevara, digamos, reducida solo a figuras blancas y negras, a colores blancos y negros, no esa imagen tan fuertemente contrastada. El Frente tiene mucho de artiguista y le gustaba recordarlo, y Seregni se identificaba con eso. Ahora, después viene la dictadura. La dictadura es una expropiación, un intento de expropiación de Artigas, porque claro, el Artigas tradicional no dejaba espacio al militar. Entonces lo que a la dictadura le interesa es reivindicar el carácter militar de Artigas. Entonces cuando se conmemoran los 150 años del 1825, meten a Artigas allí y meten la batalla de las piedras y meten el carácter militar y Artigas como fundador del ejército, de ese tipo de cosas que se expresan en el tema del mausoleo. Cuando se inauguró el mausoleo se hizo una película documental sobre el recorrido de Artigas, y allí uno escucha la película, un general al frente, todo un pueblo lo seguía, pueblo y gobierno unidos en una lucha común, unas consignas de la dictadura metidas allí disfrazadas de artiguista. Pero ese Artigas, lo que Rial y Perelli llamaron el Artigas verde, no cuajó, no prendió. Es decir, era un Artigas muy distante de aquel Artigas con la gente se podía identificar. En definitiva, este país nunca fue en el siglo XX muy militarista, y querer, digamos, formar un Artigas que ante todo era un general, no, esa no te la llevaba nadie, más bien al contrario. Fíjense que de las imágenes más icónicas que tenemos de Artigas, que son el monumento de la Plaza Independencia y el monumento que está frente al Banco República, en ninguno de los dos se le notan los atributos militares a Artigas. En el de la Plaza Independencia está tapado por un poncho, y el que hizo Zorrilla de San Martín, que está ahí frente al Banco República, tiene una especie de capote, gabardina, todo, es decir, puede ser un civil perfectamente. Los perfiles civiles de Artigas siempre se habían destacado mucho más que los militares. Solo aquella estatua de Blanes de 1890 y pico, que está con el sombrero en la mano, es la única, digamos, en el que Artigas aparece con un uniforme completo. Y si venimos al contexto político actual, ¿qué aspectos son relevantes del ideario artiguista? Bueno, acá tenemos dos dimensiones diferentes, ¿no? Por un lado, la sociedad ha cambiado y hay, digamos, un intento de apropiación de Artigas por parte de los jóvenes.
lo cual me parece muy interesante. Arranca con Escándalo, el día que Artigas se emborrachó, y después ha seguido con menos escándalo, pero me causó mucha gracia hace unos años ver una historieta que mostraba un zombie Artigas recorriendo la ciudad vieja en el presente. Cómo el Artigas zombie se encontraba con la realidad presente. Es decir, una visión muy, muy, muy desprejuiciada, pero esa, digamos, más bien tiene un carácter como de identificador. Como que los jóvenes puedan decir, bueno, Artigas también era uno de los nuestros, también fumaba porro, también tomaba además, a veces hacía macanas como cualquier buen señor, como dice la canción, todo eso allí. Pero hay otra dimensión, digamos, del Artigas de peso político. Exacto. Que es ese Artigas que nunca está del todo ajeno, pero que a veces aparece con mucha claridad. En esta época, digamos, el Frente Amplio tiene un perfil, un discurso menos artiguista, menos identificado con Uno mira los discursos de Seregni y en todos los discursos de Seregni estaban contextualizadas frases de Artigas, siempre, las reconocidas, además él las señalaba antes de pronunciarlas, las decía con cuidado. Invoca a Artigas en su primer discurso. Bueno, eso ha quedado un poco atrás. Y entonces ya más bien el Frente Amplio está preocupado por situaciones más específicas. Pero en cambio, digamos, Cabildo Abierto está comenzando como a recuperar aquel Artigas verde. Es decir, aquellas características del Artigas verde que cada vez es menos militar y más policial. Es decir, como tiene un carácter... ¿Cómo es eso? Claro, más Artigas más represivo, más cuidadoso de que se vayan cumpliendo la ley estrictamente y si no será severamente castigado. Terminó el recreo. Se terminó el recreo, Artigas, claro, una cosa así. Llega Artigas y por supuesto en esa impresionante producción documental que tiene Artigas en esos 10 años que es el jefe de la revolución, vas a encontrar frases para justificar cualquier cosa. Si recortás así los documentos, alguna cosa vas a encontrar. Entonces, en ese sentido, digamos, Artigas tiene, digamos, se reivindican mucho más sus perfiles autoritarios, arbitrarios incluso. Artigas decide y chao, y mucho más que aquellas sensibilidades sociales o sensibilidades políticas que eran un poco las características del Artigas histórico. Ahora, el Artigas histórico no desaparece. Claro, podemos diferenciar esto, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes interpretaciones? Si pensamos en cómo interpreta Cabildo Abierto y cómo interpreta el Frente Amplio. Bueno, es más difícil ahora porque no están tan explícitas. Es decir, la interpretación que hemos llamado del Frente Amplio se ha fusionado con la otra, con la anterior. Entonces, Artigas es constitucionalista, preocupado por digamos, es muy gracioso si uno lo mira en la perspectiva que cuando se inauguró el mausoleo, en el mausoleo debían estar frases artiguistas en el proyecto original, pero los militares prefirieron que frases artiguistas no podían ser malinterpretadas. Eso, mi autoridad emana de vosotros, o el despotismo militar ser expresamente aniquilado, no, eso puede ser malinterpretado. Entonces pusieron una especie de calendario, bueno, 18 de mayo de 1811, 13 de abril, todo ese tipo con fechas. Vendrá alguien y les explicará lo que son. Pero digamos, en definitiva, aquella especie como de conflicto entre el Artigas político y el Artigas social, no, se fusionó, digamos, y eso queda como un solo Artigas. En cambio, Artigas más autoritario, más el jefe militar, más está como más desenfocado. Y si uno... Ahora, pensando, ¿no, Carlos, en el caso de Cabildo Abierto, decís, bueno, se centra en esto de un Artigas más policial que militar, pero yo creo que hay una reivindicación fuerte de esto, ¿no? Sí, de Artigas como el protector de los débiles y Cabildo como el protector de los débiles. Claro, esa es justamente la parte que nadie quiere alargar, es decir, el punto, digamos, en el cual la figura de Artigas es más fácilmente de transformar en una figura paternalista a partir de su carácter de jefe militar. Es decir, la preocupación por los débiles de Artigas es notoria, pero digamos, se expresa por dos maneras. Una, particularmente, digamos, liberar a algún esclavo, resolver alguna situación, darle tierras a una mujer viuda con hijos chicos, ese tipo de cosas, que serían gestos más bien paternalistas, pero también en decisiones más globales, que los más infelices sean los más privilegiados. Es decir, no se trata de que o aquel infeliz sean beneficiados, sino todos dentro de esa categoría. Eso saca, digamos, a Artigas del carácter
paternalista y lo pone mucho más en una dimensión de estadista. Ahora, ese carácter de protector de los débiles, si uno lo mira, se identifica en el discurso de Cabildo Abierto, por un lado, en un enunciado general, somos los protectores, y por otro lado, en una visión particularista, ¿quiénes son los débiles? ¿A quiénes le dieron casas en el Ministerio de Vivienda, por ejemplo? ¿Cuáles son aquellos débiles a los que hay que proteger, a los que quieren cubrir? Entonces, allí, digamos, me da la impresión de que le cuesta un poco... No se condice... Claro, hacer coordinar el discurso con la práctica. Y pensando justamente en esto que vos decías, ¿no? De que si vos tomás diferentes recortes sueltos de lo que haya dicho Artigas, podés justificar lo que quieras. ¿Podemos decir que es fiel la interpretación que hace Cabildo Abierto de la imagen, de la figura de Artigas? Bueno, a ver, el tema de la fidelidad es todo un tema. Digamos, en la medida en que vos tomás, recortás partes de una trayectoria y armás con eso un discurso, digamos, ya estás en cierta medida traicionando, entre comillas, el discurso, pero es como lo han hecho todos. Es decir, la figura de Artigas, o cualquier persona, cualquier figura, de Artigas, porque tenemos el microscopio que lo muestra con detalle, está llena de contradicciones, está llena de momentos altos y bajos, está llena de situaciones inexplicables, a todo. Digamos, en cualquier biografía, no quiero personalizar en ninguno de ustedes, pero a ustedes les pasaría, ¿no? Yo no quiero decir, yo soy distinto, a mí me están entrevistando. Luces y sombras. Exactamente, pero eso, digamos, cuando vos querés armar un héroe nacional, tenés que limpiar. Es decir, le agregás cosas y le sacás cosas, ¿eh? Entonces el cajón denominado leyenda negra sirve para tirar todo aquello que no podés explicar. Ahora, con el resto tenés que armar un discurso que implica incorporar cosas y sacar otras. Por ejemplo, en los años 60 se hacía mucha insistencia, se hacía mucho hincapié en el carácter de la sensibilidad social de Artigas, y se dejaba bastante de lado lo que había sido el centro anterior, que era la preocupación política, la organización institucional, etcétera, etcétera. Decía, después las dos cosas se fusionaron, pero en aquella época sonaban un poco contradictorias y había como conflicto entre las dos. Hoy se plantea ese conflicto, digamos, con relación más soterradamente, no es un debate público, con relación a lo que plantea Cabildo Abierto, pero me da la impresión de que no es la misma situación, porque en los años 60 había equipos de historiadores fuertes que respaldaban históricamente lo que se estaba diciendo. Barran Naón, Sala Rodríguez de la Torre, Reyes Brusquera Meloño, fíjense que estoy mostrando equipos de primera división, ¿no? Gente además que no tenía a veces mucho que ver con la izquierda. Reyes, Brusquera y Meloño no eran en principio izquierdistas, después Brusquera y Meloño terminaron como ciudadanos incorporados al Frente Amplio, pero Reyes Abadí siguió siendo blanco herrerista. Entonces allí, digamos, como que había historiadores que, estudiando el artiguismo, encontraban fundamento documental como para hacer algo que iba más allá de lo que puede ser simplemente una frase o simplemente un eslogan. Entonces creo que el problema con Cabildo Abierto estaría un poco por ese lado. Bueno, dale base historiográfica, dale fundamento a lo que estás diciendo. Y esa construcción de fundamento es complicada. Hay allí además un link muy débil con Metol Ferré. Alberto Metol Ferré es un personaje muy interesante, digamos, es un tipo de perfil conservador, pero de mirada latinoamericanista. Es digamos, un latinoamericanista conservador. Generalmente los latinoamericanistas son más bien de izquierda, bueno, Metol era más bien del otro lado, y te identificaba, digamos, como que la independencia del Uruguay era un error, y había allí, le llamaba Ponzonvilandia, después Reyes Abadí lo repetía eso en sus clases, Pibel Devoto se ponía furioso, echaba espuma por la boca, pero en fin, no, esos conflictos vamos a no dejarlos así. Pero en concreto, digamos, allí Metol tiene, digamos, un ascendiente muy grande sobre toda esa generación, sobre todos estos, incluyo a Raliazúa también en esto, Williman, es decir, toda esa generación intelectual que ve en Metol Ferré alguna figura como inspiradora. Yo fui alumno de Reyes Abadí, y Reyes Abadí decía una cosa muy cómica, nos causaba mucha gracia, decía que, bueno, que él era un agnóstico, no sabía si existía Dios o no, pero que había algunas señas indirectas que le hacían pensar que debía haber una inteligencia superior, porque había algunas pruebas en el mundo material que le hacían pensar que había algo. Por ejemplo, el Tucho Metol, dice Reyes Abadí, que es inteligentísimo, elocuente, tiene una capacidad de argumentar, pero así inagotable, pero es tartamudo. Entonces, mientras él está buscando la sílaba, vos podés pensar en algo y no nos convence a todos gracias a eso.
Manini conecta con Metol. Claro, porque el hijo de Metol está con Manini. Claro. Hay un Metol allí en el coso y sobre todo conecta, me da la impresión, con esa vertiente más conservadora de Metol. Metol es, digamos, una mentalidad que si vos la lees con un determinado sesgo, te da una mentalidad absolutamente autoritaria, estatista fuerte, digamos, con poco margen para la resolución individual, etcétera, etcétera. Hay un trabajo de Metol que es un poco fundacional, que se llama El Uruguay y la crisis del Imperio Británico, donde justamente dice, bueno, el Uruguay hay que dejarse pavadas, las ciudades son muy grandes, hay que llevar la población al campo, los jóvenes tienen que ir al campo. Uno se imagina el modelo Pol Pot, ¿no? Así, pero en 1958 eso no existía. Entonces, creo que de esa vertiente un poco abreva lo que Cabildo Abierto encuentra como rescatable de Artigas, complementario con esto otro que decimos de sensibilidades personales y sensibilidad por los más débiles y etcétera. Hay algo de esto que planteás ahora con Metol, ¿no? Y hablabas, bueno, de la mirada latinoamericanista, pero también bromabas con esto, ¿no? De Ponsonbilandia. En ese sentido, teníamos un audio para pasarte que refiere a esta concepción que toma Manini de la cuestión internacional y demás. Nosotros no tenemos ni una conexión con ningún partido, con ninguna internacional. Es más, hemos sido siempre críticos de las internacionales. Nosotros desde el primer día nos autodefinimos como artiguistas y una de las grandes características del artiguismo es el respeto a la soberanía particular de los pueblos, es el autogobernarse. Es justamente lo contrario de la internacional. Por eso es la incoherencia. Habrán venido acá y habrán hablado de Artigas y después van y cantan la internacional con el puño izquierdo crispado. Esa es una incoherencia tremenda. ¿Cómo analizas esto? No quiero debatir con Manini, pero la internacional de las espadas también existe. Y esa Manini no lo denuncia. Pero a ver, digamos, acá tenemos, digamos, un poco a la vista cómo se hace esta construcción. Primero tenés que encontrar, que construir el no lugar, aquello donde vos no querés estar, ese lugar internacionalista, que no tiene. Después construís el tuyo y después identificás con el tuyo al verdadero Artigas. Lo que es verdaderamente importante en Artigas es la soberanía particular de los pueblos. Y soberanía particular de los pueblos quiere decir que cada país gobierne por sus propias autonomías, instituciones, etcétera. No, en Artigas la soberanía particular de los pueblos no era eso, es otra cosa. Creo que ahí está el tema, ¿no? Claro. Esto que, bueno, no conformamos ninguna cuestión internacional, regional. Claro, no conformamos casi ninguna cuestión internacional, vamos a dejar aparte alguna, pero cuando Artigas decía soberanía particular de los pueblos, estaba utilizando el lenguaje político de la España tradicional, de la España medieval, donde pueblo no es, digamos, el pueblo oriental o el pueblo argentino, es la agrupación de casas con cabildo. Un pueblo es un conjunto de viviendas que están agrupadas y que tienen una autoridad que las dirija. La soberanía particular de los pueblos no es la soberanía de Uruguay, Argentina o Brasil, es la de Rocha, Pando, Pan de Azúcar. Es decir, eso es la soberanía particular de los pueblos. A partir de allí, Artigas empezaba a construir, y a medida que empezaba a construir, dejando cada vez más lejos la soberanía particular de los pueblos. Es decir, los pueblos se reunían, Congreso de Abril, y crean la provincia. La provincia ya creada se despega de los pueblos y entonces participa en el Congreso de Constituyente en Buenos Aires y allí puede aprobar o no la Constitución, invocando el mandato de aquellos pueblitos que le dan cosas, pero actuando ya de manera relativamente autónoma. En definitiva, la soberanía particular de los pueblos terminaba, digamos, participando en esa gran construcción de la unidad política de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata, que trasciende mucho lo que es el Uruguay actual. Creo que siempre fue muy complicada y muy confusa el vínculo que podía tener Artigas con el Uruguay, pero es muy claro que mientras Artigas estaba vivo y activo, el Uruguay no estaba en sus proyectos, tal como lo imaginamos ahora, no estaba en sus proyectos. Por más que, digamos, hayan habido argumentaciones muy interesantes con respecto a eso, pero con todo respeto no me parecen bien fundadas. Entonces, invocar el Artigas de la soberanía particular de los pueblos para, digamos, hacer un uso político de eso, es decir, nosotros invocamos al verdadero Artigas y estos otros que hablan de Artigas y después levantan el puño izquierdo, ni les digo los que levantan la mano derecha poniéndosela a la altura de las cejas, ¿no? Pero eso está mal y lo que nosotros hacemos está bien. Bueno, esa es una manipulación política, a mi modo de ver, bastante tosca. No es muy sutil.
No quiero poner ejemplos, pero me da la impresión de que si querés manejar políticamente la situación, hacé lo que hizo Héctor Miranda, agarrar y mostrar en qué medida los principios artiguistas que se expresan en las instituciones del año 13 coinciden con los principios institucionales que propone tu partido político. Y no lo digas en una frase, decirlo en un libro, contalo de manera que la gente lo vea, lo relea, lo pueda analizar críticamente y eventualmente te lo pueda discutir. ¿Estás pidiendo el libro de Manini, Carlos? No estoy en esa. Ahora, Carlos, volviendo al Frente Amplio, ¿existen diferencias de cómo los distintos sectores del Frente Amplio interpretan o utilizan el legado de Artigas? Sí, hay matices, es decir, sobre todo, yo creo que están bastante amortiguados, eran más visibles en los años 60, principios de los 70, donde, digamos, vos podías invocar a Artigas para estar a favor o en contra del Frente Amplio desde la izquierda. Es decir, por un lado estaba el Artigas institucional que tomaba medidas como el reglamento de tierras, el reglamento de aduanas, las instrucciones, etcétera, etcétera, y por otro lado estaba el Artigas combatiente que tomaba las armas y trataba de destruir el poder español por medio de la fuerza, y entonces allí, digamos, como que tenías a Artigas respaldando dos proyectos, por un lado el proyecto de la lucha armada y por otro lado el proyecto de la toma del poder por las vías institucionales, ¿no? Ese debate prácticamente desapareció, ese debate ya no lo encontrás, ¿no? Y lo que aparece más bien, digamos, es una especie de artiguismo bastante difuso, porque ya te digo, no es un poco el centro del debate del Frente Amplio ahora, pero que incorpora las dos vertientes sin conflicto. Es decir, la idea de que hay una vertiente institucional importante, que si la izquierda quiere hacer cosas en beneficio de la mayoría de la gente, bueno, tiene que hacerla institucionalmente desde el poder y llegar al poder por las vías institucionales, eso, digamos, queda un poco como sobreentendido, y alguno dirá, bueno, pero en último caso, si hay que echar mano de las armas, renunciar, el ñato Fernando Huidobro lo decía siempre, nunca vamos a renunciar al uso de las armas, de hecho lo había renunciado, o bien, digamos, estaba usando las armas desde el Ministerio de Defensa, pero si bien eso queda en el nivel del discurso, a nivel discursivo, no es, digamos, una cosa central, como decir, bueno, esto es el tema que conmueve hoy en día al Frente Amplio. No porque se pretenda ocultar, quiero aclarar eso, no es lo que estoy diciendo. Es decir, no es que decir, bueno, vamos a ver si ganamos la elección, vamos a dejar de lado todas nuestras diferencias. No se trata de eso. Se trata simplemente que ya la discusión no pasa por ahí. Ya la discusión no es esa, es decir, si uno mira los que eran los debates de los años 60, bueno, muchos de esos debates desaparecieron. Las vías del cambio, de forma de realizar el cambio social, lucha armada, transformación gradual, etcétera, bueno, ese ya no es un debate. El tema de la reforma agraria, tal como se pensaba en los años 60, bueno, hoy en día, si uno quiere hacer una reforma agraria en aquellos términos, ¿quién es el propietario de un pedazo de tierra cualquiera cuando de repente viene una multinacional y te pone, yo qué sé, te lo tapa todo con árboles, o lo que sea, o con soja? ¿A quién tenés que expropiar? ¿Cómo haces? Y hoy, ¿no es un riesgo también hoy que ideologías tan diferentes se apropien de la figura de Artigas? No es un riesgo, es una fatalidad. Es decir, así va a pasar. Así como ha pasado, si te fijas. Es decir, son accesos diferentes al pensamiento artiguista de distintas vías, y en definitiva siempre terminan, digamos, buscando algo que ya saben que van a encontrar. Es decir, no es que entren a ciegas a la documentación artiguista y decir, bueno, ¿qué podemos encontrar acá? ¿No? Vamos a buscar acá lo que dijo Artigas sobre tal cosa, algo de haber dicho. Y eso que dijo, bueno, hacemos como Manini, lo recortamos un poquito la parte que sobra y nos apropiamos de eso y lo usamos. Entonces, así es como funciona, y seguramente así es como va a seguir funcionando. Carlos De Masi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, un gusto conversar con ustedes. Gracias, Carlos. En Nada que Perder.